Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes y grato también presentar a nuestro pastor Juan Millanao Orrego nuevamente con nosotros en este programa de Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos. Vamos a estudiar en esta semana todo lo que está concerniente al poder del testimonio personal. Y dice un texto central que está en Hechos 4:20, para que conversemos un poco, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo creo que el testimonio personal es lo más fuerte que puede haber, porque a veces uno puede tener argumentos bíblicos, teológicos, pero no convencen como yo lo viví, yo lo vi, yo he estado en esto. Bueno, la Biblia aboga por una armonía, por una conjunción entre el contenido bíblico y el testimonio. El testimonio, cuando se da, no es más allá formalmente en una conversación entre dos personas, no debe ser extenso, de unos 2 o 3 minutos, ¿ya? Y hay poderosas razones para que sea breve. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, está el mensaje, la palabra de Dios, ¿no? Así que yo me hago eco de lo que dice Pablo en Romanos 6, de que el mensaje tiene que llegar a la mente, ¿no? Luego al corazón y luego a la voluntad. Entonces, el testimonio es parte de esa tríada, ¿no es cierto? Digamos que el testimonio toca el corazón, pero también debe ser tocada la mente y la gente debe ejercer el poder de la voluntad, decidir hacer algo, ¿cierto? Los discípulos, cuando pusieron sus vidas y cuando predicaron, era muy difícil acallarlos porque ellos habían visto muchas cosas y las comunicaron. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos que van a estar allí. En Marcos 5:15, por ejemplo, 15 en adelante, es interesante lo que aparece allí de este hombre, que leo el texto del versículo 15, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Legión, cuando hablamos de legión, es mucho, ¿no? 1000, pues. Claro, sentado, vestido y en su sano o en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque conocían lo que él hacía, lo que era, lo que había detrás de él, la fuerza que tenía. Y ahora tranquilamente sentado. Y le contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Te parece el incidente para comentarlo en relación a los testigos menos pensados que pueden existir? Claro, bueno, hay comentarios de Elena de White muy sabroso, muy aleccionador al respecto de esta experiencia que tiene como objeto, recuerda, el Señor anda preparando a sus discípulos, Él anda discipulándolos. Y los discípulos dieron su testimonio porque habían vivido con el Señor, digamos, redondeando 3 años, y habían participado de toda la experiencia diaria que se puede tener entre el maestro y sus discípulos, ¿no? Entonces ellos habían visto mucho, habían escuchado mucho. Pero el Señor, en vez de mandar a un discípulo, les mandó a alguien que la comunidad seguramente había puesto a un lado. En algún momento este hombre perdió la razón, o quedó así endemoniado, y la misma comunidad a la cual pertenecía lo puso en ese lugar solitario. No sé si era un cementerio, no sé en qué lugar, pero la comunidad lo aisló. Y ahora entonces que lo vean en su sano juicio era un impacto muy grande. Así que era el mejor mensajero, no solamente por lo que había pasado con Jesús, sino por el pasado, el contraste que podían ver. Así que yo pienso que el Señor utilizó aquello para dar un impacto mayor en la comunidad. Recuerda que ellos no estaban en su propia tierra, ya estaban más o menos fuera
Decápolis quedaba fuera de, digamos, bastante afuera de Jerusalén, están en tierra más o menos extranjera, vamos a decir, entre comillas. Por lo tanto, podían levantarse prejuicios contra ellos, etcétera. Además que el Señor estaba preparando a esos 12 para otra misión que iba a inaugurar con ellos poco más tarde. Así que era un plan del Señor. En la sabiduría divina fue así, ¿no? El texto, ratificando lo que tú mencionas, dice que él quería irse con Jesús, porque imagínate, le había sanado, Claro, él se dio cuenta, claro. pero Jesús le pide algo que no había, me había percatado yo del texto, más Jesús no se lo permitió, le dice, sino que le dijo, vete a tu casa, a los Sí, tuyos. Parece que aquí hay como una secuencia de donde debe empezar a compartirse, ¿no es cierto? Vete a tu casa, exactamente. a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Claro, Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Qué testimonio, ¿eh? claro. Decápolis me parece que es un lugar donde Sí, hay 10 ciudades grandes, sí, un solo idioma, entonces llegó a mucha gente. claro. Bueno, tú ves que aquí hay un plan del Señor. Él envía a una pequeña ciudad, todas las ciudades eran pequeñas realmente, a un hombre cuyo testimonio era irrefutable, ¿no? Yo estaba demente, la comunidad misma eh, me silenció, vamos a decir así, y ahora he vuelto. Y hay lo que tú dices, una secuencia. La adoración, la enseñanza se hacía en las casas, porque no habían templos, ¿no es cierto? No había lugares de reunión, excepto en la sinagoga judía, donde también después Pablo aprovechó para predicar. Pero la unidad básica era la casa, y desde ahí se hacía la obra. Claro. Yo estaba pensando que alguien se podría haber imaginado que ese hombre con esa enfermedad endemoniado podría haber sido un testigo de Jesús. Antes del encuentro con Jesús, muy Es difícil, posible. pero después, Bueno, ¿cómo? nada es posible. Así No que hay registro realmente, ¿eh? No hay ya, registro. Lo único sí que yo quisiera destacar es que allí ocurrió un milagro. Bueno, un autor habla de terapia porcina en la Bahía de los Cerdos, ajá, ya, ya, porque aquí lo que pagaron el pato fueron, digamos, los cerdos, ¿ya? claro, Y el sindicato de criadores de cerdo de Decápolis, porque vinieron y le dijeron, váyanse de aquí, que nos quebraron el negocio. Es decir, un desastre, se le murió toda la fuente de trabajo y de riqueza, no sé, que eran los cerdos. Hubo que pagar un precio, no fue gratis el sanamiento de este hombre, ¿no? Así que la Cámara de Comercio de Decápolis estaba completamente revolucionada por esta terapia porcina en la Bahía de los Cerdos. claro, e incluso expulsaron a Jesús de aquel lugar. Bueno, amables Por lo mismo, oyentes, claro, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. nos veremos.